Dentro de tu cuerpo ocurren cosas que la ciencia aún no sabe explicar. Sabemos cómo late el corazón, cómo respiras, cómo te mueves. Pero hay procesos profundos, procesos que controlan lo que sientes, lo que sueñas y lo que recuerdas, que siguen siendo un misterio. Hoy, en el Dato Colado, vamos a explorar las 7 preguntas del cuerpo humano que ni los mejores científicos han podido responder. El cuerpo humano parece familiar porque vivimos dentro de él, pero en realidad es un universo en miniatura. Miles de millones de células cooperan sin que tú les des órdenes. Tus neuronas crean pensamientos sin que sepas cómo lo hacen. Y tus órganos funcionan día y noche con una precisión que ninguna máquina puede imitar. Creemos que entendemos el cuerpo, pero cuando miramos más de cerca, aparecen preguntas sin respuesta. Preguntas que revelan lo poco que sabemos sobre nosotros mismos. Estas son las 7 más desconcertantes. La conciencia es la experiencia de ser tú, de pensar, sentir, decidir y recordar. Es la voz interna que te acompaña a todas partes. Y lo sorprendente es que nadie sabe cómo surge. Sabemos que las neuronas se comunican con impulsos eléctricos. Sabemos qué zonas del cerebro se activan cuando ves, cuando amas o cuando tienes miedo. Pero lo que no sabemos es cómo un conjunto de células genera una experiencia interna. Puedes observar un cerebro por fuera, pero no puedes ver la sensación de ser tú mismo desde dentro. La ciencia puede explicar las condiciones necesarias para que exista la conciencia, pero no puede explicar por qué la sensación aparece. Despertar cada mañana y volver a existir durante un segundo es un fenómeno que nadie puede describir con exactitud. La conciencia ocurre, pero seguimos sin entender por qué. Un recuerdo no es una foto guardada en el cerebro. No existe un cajón donde esté tu infancia. Un recuerdo es una red de neuronas. Cuando recuerdas, tu cerebro reconstruye esa red, pero no la reproduce de forma exacta. Por eso los recuerdos cambian con el tiempo. Por eso 2 personas recuerdan lo mismo de manera distinta. Por eso puedes estar completamente seguro de algo y aún así estar equivocado. Lo más sorprendente es que cada vez que recuerdas, modificas un poco el recuerdo sin darte cuenta. Recordar es reescribir. Sabemos qué regiones intervienen en el proceso, pero no sabemos dónde se guarda un recuerdo completo, ni cómo se transforma una experiencia vivida en algo que puedes traer a tu mente años después. Tu biografía entera es una reconstrucción continua, y nadie sabe aún cómo funciona realmente. Cada noche, tu cerebro desconecta del mundo real y construye una realidad alternativa. Vives eventos imposibles, sientes emociones profundas y te mueves por escenarios que no existen. La pregunta es, ¿por qué soñamos? Sabemos que el sueño ayuda a procesar emociones. Sabemos que refuerza recuerdos y limpia conexiones innecesarias. Pero ninguna teoría explica completamente la naturaleza de los sueños. Durante la fase REM, el cerebro se comporta como si lo que ocurriera fuera real. Por eso sentimos miedo, alegría o angustia con la misma intensidad que despiertos. Y sin embargo, al despertar, esa realidad desaparece como si nunca hubiera existido. Los sueños son una segunda vida que todos vivimos, pero que nadie comprende del todo. El dolor fantasma ocurre cuando una persona siente dolor en una parte del cuerpo que ya no existe. ¿Cómo es posible sentir una pierna amputada? ¿Cómo puede doler una mano que ya no está ahí? La explicación más aceptada dice que el cerebro conserva el mapa completo del cuerpo, incluso si falta una extremidad. Cuando ese mapa se activa,
El cerebro interpreta la señal como dolor real. Pero eso no explica por qué el dolor es tan preciso, ni por qué algunas personas sienten temperatura, presión o movimiento en una parte del cuerpo que ya no está. El dolor fantasma demuestra algo inquietante. El cerebro no necesita al cuerpo para sentir al cuerpo. Puede generar sensaciones completas por sí mismo sin recibir señales reales del exterior. A día de hoy, cómo surge exactamente esta ilusión dolorosa sigue siendo un misterio. La intuición es tomar una decisión sin saber por qué. Una sensación inexplicable que te dice qué hacer, incluso antes de pensarlo. La ciencia sabe que el cerebro procesa información mucho más rápido de lo que puedes razonar. Analiza patrones, experiencias pasadas, emociones y señales sutiles, y genera una conclusión inmediata. Pero lo que no sabemos es cómo el cerebro decide qué sensación enviar. ¿Por qué hay intuiciones que parecen acertar y otras que se sienten como alarmas falsas? No existe una zona del cerebro dedicada a la intuición. Es el resultado de miles de procesos ocurriendo en paralelo. La intuición es un mecanismo real, pero el modo en que el cerebro llega a esa respuesta rápida todavía es un rompecabezas. El tiempo parece avanzar de forma constante, pero tu cerebro no lo percibe así. Cuando tienes miedo, los segundos parecen más largos. Cuando estás feliz, pasan más rápido. Cuando estás en peligro, tu cerebro acelera todos los procesos y genera la ilusión de que el tiempo se ralentiza. Sabemos que el cerebro usa varios sistemas para estimar la duración de los eventos, pero no sabemos cómo combina esas señales para crear tu sensación personal del tiempo. En realidad, cada persona vive el tiempo de manera distinta, y el tiempo que sientes no siempre coincide con el tiempo real. En situaciones extremas, muchas personas describen una sensación clara de que algo malo está a punto de ocurrir. No es intuición normal, es un instinto primitivo, visceral, profundo. La ciencia cree que puede estar relacionado con activaciones repentinas en la amígdala y el sistema nervioso autónomo, que detectan señales de peligro antes de que tú seas consciente de ellas. Pero el problema es que este instinto a veces aparece sin un peligro real, y nadie sabe qué lo activa exactamente, ni por qué algunos lo sienten más que otros. Puede salvar vidas, pero también puede aparecer sin motivo, como si el cuerpo anticipara un destino que aún no existe. El cuerpo humano parece simple porque vivimos dentro de él, pero está lleno de preguntas sin respuesta. La conciencia, los recuerdos, los sueños, el tiempo, la intuición. Son procesos que usamos cada día pero que todavía no comprendemos del todo. Quizá algún día la ciencia pueda explicarlo todo, o quizás siempre quede una parte de nosotros que siga siendo un misterio. Somos el organismo más complejo que conocemos, y aún así, apenas entendemos una pequeña parte. Aquí, en el Dato Colado, seguiremos explorando los secretos del universo y también los secretos que llevamos dentro.